Tacitas para arriba. Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios con Jazz Contra. Muchachos, tacitas para arriba. Hoy 5 errores que yo cometí al emprender, y es que me urgía hacerles este podcast. Y para quien me esté viendo por YouTube, pues como siempre ya saben que yo les enseño cosas, y es que miren, para yo preparar este episodio, quien lo está viendo, esta lista enorme en este cuaderno, muchachos, me llevó más de 3 días hacerlo, porque la verdad es que yo dije, no le hubiera yo puesto 5 errores, le hubiera yo puesto 25 errores, muchachos, como las sombras de Grey. De verdad se los digo, porque no solamente cometí 5, me di cuenta que cometí muchísimos más de los que yo creía, Junior. Y eso me hizo hacer una depuración de colocar los 5. Y para mí, ya vi que estos 5 errores de los que yo te voy a hablar hoy, de verdad que para mí fueron los más garrafales. En esta lista también, que lo vas a poder ver si lo estás viendo en el canal de YouTube, podrás ver que aquí, muchachos, fui enumerando el número de compañías que he tenido, o emprendimientos, llámales así si quieres. Y así como se los dije, no solamente fueron 2, 3 o 4, me di cuenta que entre todos esos pequeñitos, que también yo tenía eso de la venta, muchachos, de que yo vendía cositas, aparte de los trabajos que yo tenía, pues para mí son como si fueran un emprendimiento, porque era algo diferente a lo que yo hacía. Y hoy te los voy a compartir. Sin embargo, ya compañías que uno registraba, ¿verdad?, ante pues lo que fuera la parte legal, ya es una compañía. Y así conté 5, muchachos. A mis 38 años he tenido 5 emprendimientos que sí han sido registrados. Se les ha llevado la contabilidad, ha sido fuente de trabajo para personas. Y quiero hablarte de cómo la regué, muchachos, de cómo cometí errores ante estas 5 compañías. Ahora solamente pues te puedo decir que tengo la agencia, que es Durco. Muchos de ustedes que me siguen desde hace tiempo saben que tengo una agencia de marketing acá y que se va más hacia la parte digital, pero también hacemos de todo. Y mi marca personal, que está bajo la sombrilla de mi agencia. Quiero decirte que el primer error, muchachos, y lo estoy viendo aquí en mi libreta porque de verdad hice tantos que después yo pasaba las hojas y decía, wow, de verdad que cometí demasiados errores, nadie me lo dijo. Y eso que según yo, ¿verdad? Según yo, pues le pedía consejos a personas que ya tenían un negocio. Aparte también leía bastante. Todo el tiempo me fogueaba de personas que ya estaban en los negocios, pero aún así nadie me dio estos consejos que yo te voy a dar, que yo espero que si tú estás comenzando, solo abre bien tus oídos, y si te quedó, te quedó, y si no, pues guárdalo en la mochila, porque tal vez en el camino lo vayas a necesitar. El número 1, muchachos, fue regalar mi trabajo. Regalar mi trabajo en todos los aspectos, hasta del mismo tiempo. Regalé demasiado de mi tiempo para que me conocieran, para que supieran de mis productos. Quiero hablarte de la primer compañía ya seria que sí se abrió ante un contador, ante toda la parte legal, y era fuente de trabajo. Se trata de Romcon Moda, que era una compañía que abrí en Brasil. Y esta compañía me dio las alegrías, pero también las tristezas más fuertes que alguien emprendiendo puede tener. En un país nuevo, donde yo no hablaba ese idioma, poco a poco obviamente estudié bastante, estudié en una escuela con una profesora especializada para extranjeros. Bueno, en fin, el punto es que yo pongo Romcon con la ilusión de que fuera una compañía de uniformes, bordados, estampados,
todo lo que a ti se te puede ocurrir que hacíamos, desde la gorrita bordada, las toallas bordadas, la ropa con los nombres, era algo que customizábamos todo. Y la verdad, en el área donde yo vivía, que se llamaba Alphaville, era un área muy bonita y había muchas familias que tenían un buen estado, ¿verdad?, de nivel económico. Más aparte, había muchas compañías, los headquarters de las compañías estaban ahí. Mis aventuras fueron muchas para conseguir clientes grandes y no me arrepiento de haberlo hecho porque aprendí muchísimo. Sin embargo, muchachos, este número 1, este error fue regalar mi trabajo muchas veces con Romcom. ¿De qué manera? Llegaba algún cliente a la tienda, porque esto era una tienda, llegaba un cliente a la tienda y yo lo primero que hacía era, en la intención de que conociera toda la parte de cómo nosotros creábamos los logos, cómo le dábamos una forma diferente a lo que él necesitaba, pues yo terminaba regalando muchas veces el trabajo. Error número 1, no regales tu trabajo. Una cosa es que haces un pequeño descuento y otra muy diferente es que casi que lo regalas a manos llenas. Yo entiendo que al principio, para que nos conozcan, pues queremos eso, ¿verdad? Queremos como decir, mira, para que tú veas qué bonitas están las tazas, yo te voy a regalar esta taza. Y quien me está viendo en YouTube puede ver que esta es mi taza de tacitas para arriba, que la mandé a hacer con una chica, que ella es maravillosa y yo la entiendo perfecto porque yo sé lo que es tener este negocio, yo sé lo difícil que es poner estas imágenes en las tazas. Y el punto es que yo regalaba y todo eso iba hacia la contabilidad, dándome cuenta que al mes pues estaba yo regalando bastante producto, tanto en gorras, camisetas, uniformes, toallas, sábanas. Imagínate mi error tan grande de regalar mi trabajo, que en el afán de yo poder convertirme en la bordadora oficial de uno de los hoteles de Alphaville más grandes que había y que recibía más empresarios, porque obviamente estábamos en un área exclusiva y esta área exclusiva estaba con todos los headquarters de las compañías, y yo lo que quería, muchachos, era convertirme en la bordadora oficial de ese hotel que era tan grande y que recibía tanto gerente director de otras compañías, y todas eran internacionales. Así es que conozco al director de compras del hotel y luego les voy a contar cómo es que yo me ingeniaba para conocer justo a la cabeza que yo necesitaba conocer. Eso vendrá en otro podcast. Si te interesa, déjalo en los comentarios, porque me inventé unas técnicas buenísimas, ¿eh? Así es que, ¿qué sucedió? Yo llegué con el director de compras, me senté con él y recuerdo muy bien que con mi portugués masticado yo le llevé muestras, hice que mis bordadores hicieran el logotipo del hotel, lo sacamos de internet, pero lo vectorizamos, pero entonces ya que estaba vectorizado lo plasmamos, hice que me lo hicieran en las bordadoras, en las máquinas que teníamos unas máquinas que bordan así, van así con las agujas, y tenían más de 7 cabezas cada una. Bueno, era en grande, muchachos. Nosotros invertimos de verdad en grande. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que yo llegué con esa cosa bordada, se veía preciosa. Entonces hice desde toallas, hice sábanas, hice gorras, hice camisetas, todo lo que tú te puedas imaginar. Hice unas batas preciosas, le invertí. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Llevé todo el paquete, se lo llevé a él y por supuesto al director de compras había que llevarle algo, ¿verdad? Que si el vino, que si no sé qué, pues para que también agradar. Y eso no está mal, simplemente estás agradando a esa persona. Y también a él le bordé una cosa súper bonita con su nombre, chalala. Bueno, para no hacerte el cuento largo, toda esta inversión, todo esto terminó un día en que él me dijo, ¿sabes qué, Jazz? O sea, sí me gusta tu trabajo, me encanta la calidad del hilo, el punto, todo es muchísimo mejor al que nosotros hacemos. Pero fíjate que nosotros lo mandamos a hacer ¿cómo se llamaba? Brás, se llamaba Brás. Era el centro de Sao Paulo, donde los precios, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Eran súper bajos.
¿Y qué sucedió ahí, muchachos? Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que ese error no debía de hacerlo, pero yo creo que no me costó lo suficiente porque en mis otras compañías lo seguía haciendo hasta que un día aprendí y te voy a decir por qué y ojalá te sirva. Cuando yo empiezo a ver que esos precios eran realmente bajos, nada más por mi orgullo, muchachos, yo agarré y le dije, dame la cotización que te dan en Brass y yo te la voy a mejorar. ¿Qué? Me dijo. Yo sí, yo te la mejoro. Cuando él me pasa la cotización de esa compañía, yo llego a mi casa, hago números, muchachos, y dije, ok, por así pensar, por todo este pedido iban a ser, no sé, 10,000 reales. Pues en lugar de 10,000 reales, yo se lo voy a hacer por 7,000 reales. Yo según muy competitiva. ¿Saben qué sucedió? Pues que obviamente que el director de compras dijo, por supuesto, Yasmín, si estás aquí cruzando la calle casi, estamos en el mismo lugar, maravilloso, no sé qué, pues así nos mandó a hacer. Muchachos, yo no les miento, la tienda estaba llena de toallas, muchachos. Nunca vi tantas toallas en mi vida. En mi vida vi tantas toallas porque eran miles y miles de toallas. Bueno, pues ahí te va. Nosotros bordamos y todo. Pero la verdad, muchachos, yo perdí muchísimo dinero. Fue el peor negocio que yo pude haber hecho con esas toallas del hotel. ¿Por qué? Porque nunca medí ni el tiempo de mis bordadores, nunca medí el tiempo de las máquinas, otros pedidos se atrasaban, tuve que pagar 2 turnos enteros porque los chicos entraban y salían, la tienda nunca se cerraba, muchachos, se trabajaba de noche y de madrugada y era una cosa increíble y yo trabajaba día y noche, muchachos, día y noche, yo limpiaba toallas junto con ellos, los bordados, las doblaba, las empaquetaba, íbamos entregando junto el día. ¿Qué fue lo que pasó? Regalé mi trabajo totalmente, nunca se ganó absolutamente nada. Ellos nunca volvieron a contratarme nada, muchachos, nada. ¿Por qué? Porque simplemente ellos andaban cazando los costos pues más bajos para el hotel. Error, sí, error. Regalé mi trabajo, más aparte, perdí muchísimo tiempo. Bueno, ya que esto pasó, después, muchachos, tengo otra compañía. Como se los dije, he tenido 5 compañías que se han registrado. Y mi otra compañía, muchachos, fue un libro de valores para niños que yo se los voy a enseñar. Y es que este libro de valores para niños, yo pensé, muchachos, que era lo que me iba a llevar al próximo nivel de la educación para niños, que siempre me ha llamado mucho la atención. Para no hacerte el cuento largo, Junior, me pongo a regalar libros a diestra y siniestra en escuelas en México, en las mejores escuelas que eran de paga, no sé qué. Pues obviamente igual, lo mismo, simplemente recibieron los libros, chao pescado, y si te vi ni me acuerdo. No regales tu trabajo, mejor da un descuento y no hagas que todo sea completamente gratis, a menos que tengas algo, un intercambio. En la parte de social media se escoge mucho que tú escoges un influencer. Quiero hacerte un podcast solamente específico de cómo vas a hacer colaboraciones y cómo tú vas a dar tu producto a un influencer o a alguien que tenga una comunidad que te llame la atención para que te promociones. Solo sí te voy a dar esos puntos. Si te interesa, déjalo aquí en la parte de los comentarios, ya sea del podcast donde me estás escuchando. Recuerda que me puedes escuchar en todas las plataformas de podcast o también aquí en mi canal de YouTube que me estás viendo, Junior, me escribes, ¿ok? Entonces, ese es el error número 1, haber regalado de verdad, mi producto y mi tiempo. Número 2, fíjate porque este error es un horror, literal. Y así lo anoté aquí, te lo voy a enseñar para que tú veas. Así lo anoté aquí, mírenme la libreta. Aquí dice, sabotearme yo sola y no creérmela. Uf, bebé. Esto me pasó en mi compañía número 3, que la puse aquí en Miami. Para quien no sepa, yo daba cursos enseñaba portugués y español. Y esto lo hice solamente para ejecutivos, gerentes, ejecutivos de diferentes compañías, directores, inversionistas que querían hablar el idioma, porque aquí en Miami pues hay mucha parte inversionistas de Brasil, entonces la gente necesita
comunicarse. Bueno, enseñaba yo el portugués y enseñaba yo el español para quien lo quisiera. Resulta, muchachos, que abro una compañía con una amiga mía, una neoyorquina buenísima, onda que la adoro, y se trata de 3D Languages, así se llamaba. ¿De qué se trataba y cuál era el concepto? La verdad que el concepto a mí me encantaba. Se trataba de un lugar que nosotros rentamos un lugar, un estudio que está aquí cerca en Wynwood, y ese estudio, muchachos, tú ibas y tú aprendías el idioma que tú quisieras, pero haciendo cosas. Por eso se llamaba 3D Languages. ¿Qué significa? Nosotros teníamos clases, por ejemplo, de pintura, ¿ok? Entonces había clases de pintura donde se te daban todos estos materiales, y si tú decías, bueno, yo quiero aprender francés, el instructor era un francés de verdad. Aquí en Miami se podía hacer mucho porque conocíamos muchas personas de diferentes lenguajes. Bueno, teníamos inglés, por supuesto, español, portugués, francés, mandarín, y teníamos otro más, pero italiano también. Bueno, la cosa es que cada vez nos íbamos formando más. Hicimos un lugar maravilloso en Wynwood, un estudio súper lindo. Voy a buscar fotos para ustedes, muchachos, de 3D Languages, porque de verdad, es más, déjenme ver. Yo no sé si el Instagram ya lo quitamos, no lo recuerdo, la verdad. Languages, déjenme aquí poner, porque puede ser que todavía esté y yo ni me acuerdo. Pero el punto es que para nosotros era muy importante que la gente entendiera que cada vez que tú querías hacer algo, cada vez que tú... no, miren, ya no está. A ver, acá está 3D Languages. Miami a lo mejor está. Fíjense que ya no está. Yo creo que nosotros cerramos esas cuentas hasta ahorita que me estoy así como que intentando acordar. Pero el punto es, muchachos, que lo que yo más quería era que las personas que querían aprender un idioma lo hicieran conforme a lo que hicieran, ¿no? Una actividad. Y yo que enseñaba, yo enseñaba la parte de Scrapbook, que me gusta muchísimo hacer, así es que lo enseñaba en español o en portugués. Mi socia enseñaba un inglés perfecto porque es americana. Y enseñaba yo también pintura, porque a mí se me da muy bien la pintura, toda la parte que es cerámica, todo eso a mí se me daba, ¿no? Así es que tomamos, ahí conocí personas maravillosas, y una de mis mejores amigas la conocí ahí, que es Ingrid, y ella, muchachos, tomaba clases con nosotros porque ella quería aprender portugués, así es que ella era mi alumna. En 3D Languages, ¿qué fue lo que yo me di cuenta? Esta parte, este error número 2 que es muy común, que es sabotearme yo sola y no creérmela. A pesar de que teníamos bastantes alumnos y siempre estábamos cambiando las actividades, siempre estábamos, lunes a tal hora en la noche, ¿no? Normalmente, porque pues ella trabajaba, yo también. Entonces, lo que hacíamos con este emprendimiento, que también fue registrado, muchachos, y todo, lo que hacíamos es que las clases a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, y los fines de semana pues era nuestro jugo, porque todo el mundo quería hacer algo nuevo. Y el lugar donde nosotros estábamos era tan bonito, muchachos, tan bonito. O sea, todo era armado, todo lo armamos de madera. Le metimos, muchachos, como no tienen una idea, dinero de verdad. Porque había que comprar todas las pinturas, todos los cabezales, todos los mandiles. Y ya saben, ¿no? Pues yo viniendo de Brasil, marquetera, todo lo que era logotipo, todos los uniformes traían el logo, los profesores estaban uniformados, en fin. Yo hice todo súper bien, igual con mi socia. Y mi error ahí fue sabotearme yo sola, y siento que yo me saboteé sola porque en el momento que ella se va a Europa y me dice, yo ya me voy a Europa, ¿qué vamos a hacer con la compañía? Y a mí me faltó de verdad ahí creérmela, porque yo creía que yo sola, sin ella, no iba yo a poder, porque ¿quién iba a dar el inglés como ella lo daba? No conocía yo casi nadie. Los profesores que yo tenía, pues algunos rotaban demasiado, la gente no se comprometía con el proyecto, los alumnos también de repente
se inscribían a la clase, haz de cuenta, así, pues para tomar la clase de 2 horas, intensivo de portugués, haciendo scrapbook, y de repente pues no llegaban, ellos pagaban, eso nunca fue el problema, ellos pagaban pero no asistían. Así es que yo dije, no, pues yo no voy a poder sola, tarará, y pues estaba yo más chica, recién llegada aquí. Y ¿saben qué, muchachos? El haberme saboteado tanto, a veces me pregunto muchas veces, Jazz, ¿eso no hubiera sido un bombazo? O sea, el concepto estaba bien bonito, era una escuela, y mira cómo toda la vida siempre me ha llevado hacia enseñar algo, no sé, pero enseñar, estar con personas. Y me acuerdo mucho que con el profesor que daba francés, que era un señor muy lindo, y él enseñaba unas manualidades increíbles. Es más, hasta reparar cosas él enseñaba, y había muchos chicos que querían aprender francés y iban y reparaban, hasta una licuadora la reparaban, y era súper padre conocer tantas personas de tantas culturas como hay aquí en Miami. Entonces yo me recuerdo que él un día nos sentamos en la terracita y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora que Jackie se va a Europa? Que era mi socia. Y yo recuerdo muy bien que yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo no sigo. ¿Pero cómo? Pero mira, sí tenemos alumnos, solo hay que meterle más publicidad, más cosas. Y ahí apenas si yo le conocía las redes sociales, no crean que yo le conocía mucho. Poníamos 2 que 3 cosas, pero hasta ahí. Así es que no tenía yo el conocimiento, pero yo me saboteé tantas veces, muchachos, yo sola, no me la creía, yo de verdad no me la creía. Yo veía salones llenos de personas y yo aún así no me lo creía. Así que hice números y dije, para no perder dinero, mejor cerramos 3D Languages y chao pescado y a ver a qué me dedico. Mira lo que son las cosas. Ese error número 2 me llevó a cerrar mi escuela de lenguajes con actividades, porque no era una escuela de lenguajes, era una escuela donde aprendías haciendo cosas en el idioma que tú escogías. Y siempre cambiábamos todas las actividades. Y un día no pintabas, otro día tenías conversaciones, otro día cocinabas cosas. No teníamos cocinas, pero cosas que se podían hacer en frío. Otro día pintabas, otro día hacías scrapbook, otro día hacías cerámica, y así sucesivamente reparabas cosas. En fin, la verdad es que era muy feliz cuando tenía 3D Languages con Jackie. Me dio una perspectiva muy diferente, supe lo que era tener una socia, mujer americana, estructurada, disciplinada, y lo agradezco muchísimo. Hasta hoy nos seguimos hablando y la quiero muchísimo porque aprendí con ella y ella aprendió conmigo. Así es que este es el error número 2, muchachos. Y respirar, muchachos, porque cuando uno se acuerda de los errores, dice, wow, de verdad que no me pasó ni por aquí, y paré. Muchachos, ahora vamos al tercer error. Chécate dejarme tentar por un empleo, muchachos, así como lo escuchan. Me dejé tentar por un empleo y me desvié totalmente de lo que yo realmente quería hacer. Ay, qué taruga, me lo digo muchas veces, muchachos. A veces durante los meses me recuerdo y digo, te pasaste, Jazz, te pasaste. Y es que, ¿qué sucedió, muchachos? Yo comencé un emprendimiento después de 3D Languages aquí en Miami, que sí me llamaba muchísimo la atención, muchachos. Era algo que yo dije, aquí la voy a pegar, yo voy a poder hacerlo. Realmente tenía un gran futuro. Pero ¿qué fue lo que pasó, muchachos? Me dejé tentar por un empleo. Y ese empleo, pues obviamente, tenía unas cosas maravillosas. Trabajé para una compañía que se llama Mover. Y Mover era completamente nueva, era de un brasileño que realmente me gustaba su visión, una persona muy enfocada en toda la parte de atracciones y cosas divertidas para los extranjeros que venían a Miami. Él me dice, a la mitad, muchachos, de ese nuevo negocio que yo estaba por emprender, estaba yo así, muchachos, así de abrir mi compañía nueva. Y es que no quiero compartirles de qué era esa compañía, porque yo guardo en mi corazón una esperanza de que un día yo la pueda volver a abrir y que sea
algo ya bien a futuro. Pero ¿qué sucede, muchachos? Ella se quedó en pañales, se quedó con muchas ideas, con muchas cosas, contactos, incluso hasta mercancía que todavía guardo. Y cuando llega esta persona a mí y me ofrece este empleo súper bien pagado, muchachos, tenía que estar yo en una oficina. Y en mi cabeza, yo cuando estudio la universidad, toda mi universidad trabajé para pagar la universidad, las colegiaturas, más mi renta, más mis gastos. Es algo que yo he hecho desde hace muchísimo tiempo. Entonces había que trabajar, porque cuando eres godines, como dicen en México, ¿verdad? O sea, que trabajas para alguien, pues tienes que moverte y darle duro para que te alcance el dinero. Aquí, muchachos, mi posición era diferente, porque al tener este empleo, pues ya no me daba tiempo de hacer nada, de emprender. Era dedicarme solamente al proyecto de esta persona, que teníamos el equipo, éramos 3 personas. Yo era la parte de marketing, era yo la gerente de marketing, y todos eran brasileños, y pues yo hablo perfectamente portugués. Así es que para mí era el empleo perfecto. Sin en cambio, en mi cabeza yo dije, wow, después de estar en Brasil, haber abierto Romcon, aquí que abrí 3D Languages y luego vuelvo a un empleo, ay, estoy media rara, ¿no? De verdad. México empleada, Brasil en empresaria, Miami empresaria, pero al mismo tiempo otra vez empleada, pero lo hice, dije que sí, se me hizo fácil, me hicieron ojo todo, me hizo ojo el dinero, me hizo ojo el a lo mejor regresar a la parte laboral, porque a mí sí me gusta trabajar en equipo, me gustaba arreglarme, ir a la oficina, ese ambiente me gustaba. Aquí yo trabajaba en Brickell en un edificio precioso, mi oficina era preciosa y todo iba muy bien. Pero ¿qué creen, muchachos? Para mí fue un gran error, porque sí gané dinero, no lo voy a negar, pero perdí ese valioso tiempo, porque después alguien sacó esa misma idea que yo tenía y hasta el día de hoy le va excelente. Toma, chango, tu banana. Ahí está. Después esta compañía cierra porque él se tuvo que ir, así es que bueno, estas cosas suceden, no pasa nada. Pero pues yo me quedé así como que el perro de las 2 tortas por andar de boba. Y este tercer error que yo te comento al emprender es porque seguramente a ti te andan rondando empleos y hay una parte de nosotros que dice, es más fácil, ¿para qué te esfuerzas? Vete al empleo, mira, chequecito seguro, cositas que te van a dar, ¿verdad? Estabilidad, a lo mejor necesitas esa paz, yo qué voy a saber. Pero al final del día y en el tiempo te das cuenta que no era lo que tú querías. Entonces, sí piénsale 2 veces, ojalá que no cometas este tercer error que yo cometí por dejarme tentar por un empleo, muchachos. Y ahora te voy a contar el cuarto, que seguramente a mucha gente le ha pasado, y es que mira, lo estoy tachando aquí en mi cuadernito porque míralo aquí, o sea, está en grandotote, porque para mí fue de los mayores errores que yo cometí, que fue asociarme con quien no tenía mi misma visión. Éramos como el yin y el yang, agua y aceite completamente, y no tenía los mismos recursos financieros que yo. ¿Qué sucede con las sociedades, muchachos? A mí nadie me puede venir a contar de las sociedades porque ya he tenido 3 de estas 5 compañías que te digo que yo he tenido, y sí ayuda, sí, pero tienes que saber muy bien con quién te asocias. Si tú un día quieres un consejo, acércate a mí, escríbeme en los comentarios, porque yo de verdad a calzón quitado yo te voy a decir lo que pasa en una sociedad. El asociarte, y ya me he asociado con hombre y con mujer, o sea, tengo los 2 géneros y además hasta de diferentes culturas. Y eso, muchachos, también influye. Eso es como la casada.
También ya me he casado 2 veces, así es que ya te puedo hablar de esas cosas porque ya pasé por esa carretera. Yo ya sé lo que te van a decir, te va a cositas que te puede enseñar esa carretera. Mira, ahí hay un árbol, mira cuando lo ves tirado pasa esto, mira, y cosas así. Hay cosas que nunca pasé, entonces no podría decírtelo, pero preguntar no cuesta nada. El hecho de que yo me asocié, muchachos, en una de mi compañía con una persona que yo dije, pues esto debe ser, chécate la tontería, esto debe de ser pues como en las relaciones, y eso porque yo ya había leído muchísimo de cómo escoger un buen socio, y aún así leyendo y todo y pidiendo consejo no le atiné, muchachos. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que no era que me asociara con alguien, porque en otras funcionó, pero ¿qué sucedió? Que en esta específicamente yo me asocié con alguien completamente diferente a mí. Yo no tengo el carácter feo, de verdad que no. Soy un poco más tranquila, si hay crisis, bueno, trato como de relajarme. No soy explosiva, no soy visceral, no grito, no hago drama. Y esta persona era completamente todo lo contrario. Drama, gritar, no sé si te identificas con ese tipo de personalidades, pero a mí pues yo me sentía como que todo el tiempo yo tenía que ser ese hielo, ponerlo en lo caliente para que se calmara, ¿no? Y quisiera, ¿no? De todo siempre tenía el carácter muy, muy fuerte y que nada, esos proveedores son unos idiotas, Y yo, calma, entonces yo iba como un hielito y no tenía yo ninguna chance de yo enojarme, pero ninguna. Porque yo sabía que si yo me enojaba, él se triplicaba de enojo. Y eso ya no se le pagaba al proveedor, ya no se sacaban los cheques, ya no, o sea, los empleados, chao pescado. No, muchachos, una locura. Así es que yo me empecé a dar cuenta que para que tú escojas un socio de verdad, por lo menos tienen que hablar el mismo idioma, sentirse igual, en la misma línea. Oye, yo siento que el mar es lo más bonito que hay en este mundo. No existe cosa, ¿verdad que tú qué piensas? No, yo también pienso que el mar es lo más bonito que hay en el mundo. Listo, ya tienes algo en común. Pero yo era el yin y el yang totalmente, el aceite y el agua, muchachos. Y eso no funcionó. Y me frustró, acabé comprándole su parte de la compañía. Y ahí va más dinero, y ahí va más recursos, y ahí van más cosas, hasta que la compañía se cierra. ¿Qué sucede con este error, muchachos? A veces es mejor empezar solo. A veces es mejor ir solo, para que no te pase este gran error de asociarte con alguien que no se parece nadita a ti, ni siquiera tiene tus valores. Si algo sucede con un empleado, no va a tener la misma reacción. Ahí te va un ejemplo. Y este ejemplo seguramente a muchos les va a caer mal, a otros van a decir, ay, pero ¿cómo? Y otros van a coincidir conmigo, porque así es la vida, todos somos diferentes. Imagínate que uno de los chicos que tuvo un problema con la familia, fallece el abuelito y mi forma de ser y mi educación va hacia más lo emocional, más pensar en el ser humano que pensar en un número, en alguien que iba a trabajar de 8 a 8 de la noche. Así es que en mi manera de pensar era, vete, tómate 8 días, relájate, te vamos a pagar todos los días, no pasa nada, te necesito fresco de regreso, te necesito bien, animado y por lo menos en paz para que puedas hacer tus labores. 7 días, tampoco nos íbamos a quedar pobres por pagar 7 días, pero en la cabeza de él era completamente diferente. Es que se le da permiso un día nada más, como le diste 7 días, aparte le vas a pagar 7 días, aparte, o sea, muchachos, era complicado. Y entonces yo terminaba poniendo de mi bolsa para que esa persona estuviera tranquila. Como tengo 1000 ejemplos. Pero ahí me di cuenta que fue un gran error no conocer primero a mi socio, en cómo él se desarrollaba con sus amigos, con su familia, con su esposa, en todos los ámbitos, porque eso te dice mucho de la persona, muchísimo, muchachos.
No solamente tiene que tener los recursos financieros igual que tú, o a lo mejor se dedicaban a lo mismo, salieron de la misma universidad, viven en la misma calle, son primos, son cuñados, qué sé yo. Ojo, mucho ojo. Y ahora vamos con el último error, muchachos. Y este error me costó mucho dinero, mucho tiempo, mucho dolor de cabeza y muchos, ay, estás bien tontita. No ser disciplinada y no seguir preparándome. Cuando yo abro Durco aquí en Miami, que mi compañía se llama Durco Consulting Inc., cuando yo abro Durco, muchachos, cuento con la gran bendición. De verdad, para mí fue una gran bendición. La abrí en 2014. Entonces, cuando yo abro mi compañía, yo conocí a personas de Brasil que estaban en posiciones altas en Wendy's, en Kentucky Fried Chicken, todo eso, y puedo entrar en esa área para decir, mira, yo estaba en Brasil, pero ahora estoy acá, estoy con mi compañía, así que armo mi compañía completa, igual que la armé en México, igual que la armé en Brasil, todo, RFC, no sé qué, chalala, los CPJ, todo, muchachos. Aquí es diferente, abres tu nombre, pagas, los registros, lo no sé qué, bueno, la estructuré. Así que tuve la bendición de poder empezar a tener trabajo, y el primer trabajo que tuve fue elaborar toda una parte de la marca, todo el branding de una compañía que recién estaban abriendo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo me deslumbro con eso, me deslumbro con que obviamente empecé a tener clientes muy grandes. ¿Qué compañía comienza a facturarle a compañías tan grandes? Pues porque Dios me ayudó muchísimo y porque trabajo como una hormiga, muchachos. Pero mira el gran error que cometí. Por confiadota, no me discipliné y no me seguí teniendo como esa capacitación, como que más cursos o ver qué más yo podía ofrecer, porque estaba yo saturada, era yo y un equipo que lo manejaba remoto. Así es que eso me hizo a mí entrar en una zona de confort de la agencia, donde yo veía la facturación y decía yo, bueno, pues no está tan mal. Y la disciplina, muchachos, sí hacía parte, pero no era yo tan disciplinada como lo soy hoy. Y mis resultados, muchachos, habrían sido abismales. Si yo le hubiera metido mínimo el 50% de lo disciplinada que soy hoy. Si tú crees que eres una persona que te gana la pereza, que a lo mejor todo el tiempo estás en el teléfono, estás viendo a dónde vas, qué haces, qué lugar conoces, lo que tú quieras, te lo digo que cuesta mucho dinero. Vas a perder mucho dinero, vas a perder mucho tiempo, y eso, muchachos, al final de la calle tú te vas a dar cuenta solito y te vas a dar de topes, porque así lo hice yo por un tiempo. Después cambié. Después dije, ¿qué? No, mi amor, aquí no se me va $1 más por no ponerme disciplina, por estar diciendo, ay, no, yo ya salí de la universidad. Y fíjate lo que yo decía, una estupidez grandísima. Mi gran estupidez en mi vida es esta frase que yo dije muchas veces cuando abrí Durco. Yo ya estudié en la universidad, yo ya no quiero aprender nada, ya, estoy cansada. Este cerebro ahora tiene que facturar, billete. ¡Qué estupidez tan grande! Pero no me di cuenta hasta que vi a mi competencia enfrente de mí decirme, chao, nosotros tenemos esto, nosotros les ofrecimos esto. Entonces pues cada vez estas compañías me decían, ya es que tú no haces esto, ya es que... Y yo decía, ¿pero qué es eso? Yo no tenía ni idea de qué era lo digital. No tenía ni idea. ¿Por qué? Porque la tonta de Yasmín se había creído, ya, si ella ya tenía esos contactos, ya tenía esas facturaciones, ¿qué más quería la bebé? Más que trabajar, porque eso sí, yo trabajaba, muchachos, hasta los domingos, entregaba, viajaba para entregar cosas. Bueno, este error de no ser disciplinada y no seguir preparándome, muchachos, me enseñó tremendamente, y hasta el día de hoy sigo tomando cursos, sigo tomando webinars con personas que son más grandes que yo, con cosas nuevas que quiero hacer, y digo, Dios, perdóname por lo bruta que fui al decir de no seguirme preparando, que es que yo ya había la universidad pobre, ilusa.
Ojalá que no te pase a ti. Invierte en cursos, no míos, de más personas si tú quieres. No lo estoy haciendo para que a mí me compres mi curso de Instagram o vayas al bootcamp de Cancún. No lo estoy haciendo para eso. Te lo estoy diciendo de verdad. Puede venir tu competencia y tú te das cuenta que no sabes hacer eso que ellos ya desarrollaron, ya perfeccionaron, ya practicaron, ya lo tienen ahí y ya lo pueden cobrar. Si tú apenas lo estás aprendiendo y te encuentras un clientecito, pues con él todavía que le vas a cobrar, vas a poder practicar y vas a poder perfeccionar. Pero si estás en esa posición donde yo vivía, de ay no, pues ya, aquí ya mi amor, aquí se factura bien, ya para qué más. Ojo, porque este error a mí me costó mucho tiempo y mucho dinero y no lo deseo para ti, Junior, no lo deseo para ti. Ojalá te hayan gustado estos 5 errores que yo cometí, muchachos. Como se los dije aquí en mi listita, como pueden ver en mi cuaderno, había mucho más, muchachos, mucho más errores. Pero saqué los 5 que de verdad me han marcado y que me prometí a mí misma que nunca más los volvería a cometer en un emprendimiento. Porque estoy segura, muchachos, que yo tengo ahorita mi agencia y mi marca personal. Pero tal vez después pueda emprender otras cosas y seré feliz porque yo tengo varias ideas. Pero estos errores, muchachos, nunca más los vuelvo a cometer. Así que ojalá que te sirvan. Tacitas para arriba, muchachos. Y pronto, muy pronto, les voy a decir todo lo que tienes que hacer para que tus negocios, muchachos, despunten. Déjame tus comentarios, dime de qué te gustaría que habláramos, porque yo estoy aquí para ayudarte. Tacitas para arriba.